Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a los asistentes y a las asistentes que apaguen por favor sus micrófonos y cámaras. Tienen que estar en rojo. Bueno, en caso de haber preguntas, tenemos dos modalidades. Una es levantando la mano, que en este caso les daremos oportunidad para que habiliten el micrófono y puedan plantear la pregunta. En la otra opción es mandarnos la pregunta por el chat. Nosotros recopilaríamos la información y posteriormente les diríamos si quieren participar o en su defecto, pues que la leeríamos, ¿no? Vamos a dar la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Trigos Landa, quien va a hacer la presentación de los ponentes del día de hoy. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a tardes a todos. Rodrigo, muchas gracias por presentarme. Tenemos ahora dos invitados bastante jóvenes, bastante preparados y que de alguna forma se van a entender muy bien con el público, ya que nuestro público es bastante joven. Muchas veces nosotros los viejos como que no entendemos muchas cosas y qué bueno que ellos en este momento pueden hablar el mismo lenguaje de nuestro auditorio. Como todos ustedes saben, este programa de Tardes de Ciencia es una respuesta a lo que estamos viviendo el día de hoy, desafortunadamente por el famoso COVID. Creo que este fenómeno de salud social, económico, etcétera, está afectando nuestra forma de vida. Yo creo que la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Investigaciones, trata de responder a este nuevo cambio de estilo de vida a través del programa de Tardes de Ciencia, el cual, junto con la Academia Mexicana de Ciencias, trata de llegar a un público cada vez más amplio, el cual esté informado acerca de los últimos avances que se hacen en la Universidad Veracruzana, así como las reflexiones relacionadas con la ciencia. El día de hoy hablaremos pues, precisamente más del COVID, pero más que del COVID directamente, del fenómeno de la comunicación relacionada con el COVID. Hay mucha falsa información en los medios digitales y hay el nuevo concepto que se llama fake news. Yo creo que esto es bien interesante, que precisamente alguien joven como lo es Jacob y como lo es Alejandro, nos puedan hablar del fake news relacionado con el pensamiento científico. Muchas veces la gente, al no estar informada de una informada o formada, su forma de ser no le permite tener cierto criterio desde el punto de vista de la ciencia, se va con la finta, como decimos vulgarmente. Yo creo que es importante que ellos nos platiquen, nos den ejemplos de ese tipo de distorsión de la realidad, que después del tiempo se vuelve casi una verdad. Recordemos por ahí la frase de que una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad. Y es el riesgo que corremos, porque si la gente que toma las decisiones en nuestro país no está bien informada y se basa en información distorsionada, puede tomar decisiones malas, así como nuestra sociedad puede tomar decisiones erróneas, puede llegar a complicar más este fenómeno o esta pandemia en la cual estamos viviendo. No quisiera yo extenderme mucho en presentar las cualidades académicas tanto de Alejandro como de Jacob, porque son dos personas que a pesar de su corta vida académica, son dos académicos bastante notables, uno en la parte de investigación biológica y el otro en la realización audiovisual. Por lo tanto, mejor prefiero que ellos se comuniquen a través de su capacidad académica, intelectual y de comunicación para que el público esté muy a gusto escuchando lo que nos viene a decir. Fake news, pensamiento científico. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Bienvenidos. Este es su programa Tardes de Ciencia. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y bienvenidos. Y bueno, comenzamos. Como ya hice la introducción, a mí me pueden encontrar en el Laboratorio de Organismos Benéficos en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Y a Alejandro lo pueden encontrar en el Laboratorio Multimedia de la Facultad de Biología, que está junto a la Facultad de Agronomía. Como todos sabemos, a principios de año, más bien a finales de año, nos enfrentamos con una pandemia, con este nuevo virus.
Y la Organización Mundial de la Salud tomó la batuta de manejar esta situación, darnos información acerca de lo que estaba sucediendo en distintos países. Es una organización mundial. Pero en la ciudad de Múnich, más o menos a finales de febrero o a principios de febrero, a mediados de febrero, el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Ghebreyesus, dijo algo que me llamó mucho la atención y con eso me gustaría abrir. Él dijo que no solo estamos luchando contra una pandemia, sino que también estamos luchando contra una infodemia. Y eso a raíz de la cantidad de ideas, de publicaciones, de memes, de notas periodísticas o mensajes que se comparten en WhatsApp que contienen información que no necesariamente es verídica o que es difícil de verificar. Es a lo que se conoce hoy en día como fake news. Incluso la Organización Mundial de la Salud hace unos días estaba revisando que destina parte de su presupuesto justamente para atacar esta problemática, a lo que ellos llaman la infodemia. Tienen un apartado donde se dedican pues, a rebatir este tipo de ideas que se tienen en las redes sociales o en los medios normales. Y aún así están perdiendo en cierta forma la batalla, porque nosotros todos los días vemos la problemática que existe, la gente que sigue creyendo que tal vez no existe el virus y sigue saliendo a la calle o no sigue no acatando las instrucciones del personal de salud. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué cuesta tanto trabajo pelear contra este tipo de infodemia? ¿Qué opinas, Alejandro? Bueno, si tuviera que hacer una respuesta rápida, ¿no se me oyen todos perfecto? Sí. Bueno, con que se me oigan bien, aunque no sea perfecto, me conformo. Si yo tuviera que responder rápidamente, diría que haría una apelación a lo que se llama la ley de Brandolini, en honor a este señor tan simpático que aparece ahora en pantalla, Alberto Brandolini, un programador italiano, que dijo justo eso: la cantidad de energía que se necesita para refutar alguna patraña es una orden de magnitud superior a la que se necesita para producirla. A ver, hoy las llamamos fake news, pero la patraña nos acompaña desde siempre. Así al vuelo se me ocurre esa novela de Umberto Eco que se llama Baudolino, que describe la construcción de un poder político basado en la patraña. El personaje principal se dedicaba a fabricar fake news, básicamente. Y yo, si me urgieran, diría casi que la patraña llegó cuando el hombre adquirió la capacidad del habla. Hay investigaciones que se debaten sobre si la primera palabra que dijo el hombre fue algo útil, como tacos, o algo absurdo, como aliens. Pero bueno, hay que tomar en cuenta una cosa: las fake news o las patrañas van a seguir y son como el coronavirus, se van a quedar para siempre con nosotros. Lo único que podemos hacer contra eso es em, tratar de enfrentar las que nos parece que son más perniciosas y las que probablemente se relacionen con nuestra área de especialidad. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué creemos nosotros que las fake news son más fáciles de producir que de eliminar? Yo diría que es así porque las patrañas son memes. El meme, para quienes estén en el público que seguramente ubiquen el término, estoy haciendo referencia a la definición clásica original que hizo Richard Dawkins, que aparece por ahí con la mano en la frente, eh, y que se refiere a una unidad indivisible, digamos, intelectual o de idea. Es una especie de gen cultural. Y los memes se insertan en complejos de ideas o en complejos culturales a los que se ha llamado memeplex. Sobre esto ha escrito mucho una autora también que se llama Susan Blackmore. Em, y algunos de esos memes conviven muy bien en compañía con otros memes dentro de un memeplex. Digamos que el meme útil que se queda es el equivalente cultural al alelo. Y para explicarlo, voy a poner dos ejemplos que, perdón, perdón, ahí está el coronavirus, dos ejemplos que están en los extremos opuestos del espectro político. Uno es un meme muy poderoso que vemos en muchos lugares y esencialmente lo encontramos en la extrema derecha del espectro político, que es la negación al cambio climático. Es un meme muy común en grupos mucho más conservadores
y tiene un equivalente, pienso yo, del lado de lo que solemos asociar con la izquierda o llamar izquierda, que es la negación de la inocuidad de los organismos genéticamente modificados. Ambas son ideas que forman parte del consenso científico. En los dos casos hay cerca de 30 años de investigación. En el caso de los transgénicos hay 3.000, cerca de 300 estudios entre estudios independientes y hechos algunos también por la industria. Y sin embargo, hay gente que sigue negando la evidencia científica. Esto sucede porque no solamente son los datos los que están funcionando, es la manera en la que esas ideas funcionan correctamente en esos memeplexes. Y muy probablemente la gente que se afilia a esas posiciones políticas y que sostiene ciertos factoides o fake news, lo hace con una forma de honestidad personal, probablemente, pero no con una especie, bueno, no con honestidad intelectual necesariamente. Entonces, en casos como este, hay, además como este del COVID, hay un caldo de cultivo ideal, porque los fake news apelan no a los datos, no necesariamente a los datos, sino a nuestras posiciones o a nuestros temores. Por ejemplo, ahora en el caso del COVID, al miedo natural que tenemos a la pandemia. Sí. Eh, Uno de los ejemplos, bueno, aparte de los ejemplos que mencionaba Alejandro, uno puede entrar a esta área de la Organización Mundial de la Salud. Si uno entra a la página, se va a encontrar con una sección que se llama Cazadores de Mitos o Mythbusters, que es lo que yo mencionaba, que donde la Organización Mundial de la Salud está enfocándose en desmentir todo este tipo de fake news, ideas o dudas que se tienen con respecto a la pandemia. Hay varias que tienen ideas un poco extrañas, como por ejemplo que las redes 5G causan COVID, las antenas, la gente en Inglaterra y en Estados Unidos las está tirando, es bastante gracioso, pero de todos me lo están poniendo ahí por alguna razón. Hay otras que de hecho yo he escuchado de gente que utiliza mascarillas y dicen que se las quieren quitar porque tienen miedo a que se vayan a intoxicar con CO2, lo cual aquí ponen en la parte de abajo, que pues no es cierto. Hay otras que posiblemente muchos de nosotros estamos utilizando como cuando llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, utilizamos estos tapetes que tienen cloro y ahí exponen qué tan útil es o qué tan útil no es hacer este tipo de ideas. Este en específico me llama mucho la atención, que es el de los escáneres térmicos. Aquí dice que para nada funcionan para detectar el COVID. Y estaba yo recordando que en una de las pocas ocasiones que yo salí a hacer compras de comida a una tienda, llegué a un local donde tenían una de estas pistolitas térmicas y me la apuntaron, tomaron la temperatura y por curiosidad solamente me acerqué a ver la temperatura que marcaba y decía 34.5. A lo cual yo me asusté y dije, estoy muriéndome de hipotermia, a pesar de que es un día bastante soleado y caluroso. Pero bueno, estos son unos ejemplos, digamos, un poco lejanos o chuscos. Pero lo que sí me llama mucho la atención es estos dos que está marcando, que marcamos aquí en la parte de arriba en la diapositiva. Estos dos se derivan de una plática que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día 23 de abril. Y el día 27 de abril salieron estas dos infografías. Una que habla de que no hay medicamentos todavía probados que puedan combatir el COVID. Esto en referencia a que el presidente dijo que estaba utilizando o consumiendo hidroxicloroquinona para protegerse del COVID, lo cual no hay evidencia científica, incluso puede llegar a ser contraproducente. Y lo otro, que es aún más grave, hizo la sugerencia de que se podían utilizar desinfectantes, incluso llegar a inyectárselos o consumirlos para protegerse, lo cual es totalmente erróneo y es incluso puede llegar a ser mortal. Entonces, con todo este tipo de noticias surge una duda bastante grande, es cómo nos defendemos ante todo este mar de noticias extrañas, increíbles, donde llega un momento en que la gente ya no sabe a dónde voltear, a quién creer. Nosotros hoy en día vivimos en un mundo que tiene una importante exposición a distintos medios de comunicación, ya sea redes sociales en Internet o los medios tradicionales. Al parecer, la única forma o una de las formas en las que podemos combatir o poner una barrera en contra de este tipo de noticias extrañas o fraudulentas o llamadas fake news es a través del pensamiento crítico. Y si quisiéramos definir el pensamiento crítico, podemos ir a un diccionario, como por ejemplo el de Oxford, que lo define como un análisis objetivo y evaluación de un problema para formarse un juicio.
buscando otra definición, encontré que Agustín Campos dice que es un análisis cuidadoso y lógico de la información. Sin embargo, buscando yo definiciones, encontré esta expresión o pensamiento que le atribuyen a Albert Einstein, donde menciona que más que una técnica basada en hechos, es una basada en una forma de pensar. Y esta es una que me gustó mucho más, porque si bien tenemos que irnos a los hechos para entender cómo funciona un fenómeno, si nosotros sabemos por qué ese hecho es verdadero o por qué ese hecho es falso, tenemos muchas más herramientas para poder discernir ese tipo de noticias en el futuro. Bueno, no solamente es eso. Nosotros hemos llegado un poco a la conclusión de que el pensamiento crítico que ocupamos todos los días cuando vemos las noticias o cuando nos llegan patrañas, cuando nos llega el mensaje de la tía diciendo que hay que rezar 5 Padres Nuestros y tomar agua con ajo en las noches para curarnos el coronavirus, no hace falta ser científico necesariamente, pero conviene echar mano del hijito del pensamiento científico, que es el pensamiento crítico. Ese sí lo podemos aprender todos sin necesidad de tener eh, entrenamiento científico. Ahora, nosotros llamamos pensamiento crítico a un proceso de pensamiento. Christopher Hitchens, un polemista excepcional, dijo alguna vez que el problema no era llegar a conclusiones equivocadas, sino construir el camino correcto para llegar a las conclusiones, porque con ese camino uno puede sustituir las conclusiones siempre que el camino se base en datos y evidencia. Entonces, lo que asumimos es esto: el pensamiento crítico no significa necesariamente asumir una posición automáticamente opuesta o antagónica a lo que consideramos como una autoridad. Se trate de gobierno, se trate de la Organización Mundial de la Salud, se trate de la Secretaría de Salud o de algún médico al que estamos consultando. En realidad lo que significa es otra cosa, es pensar analíticamente y movernos hacia donde nos lleve la evidencia. Punto. Ahora, es verdad que hay algunos casos donde no existen suficientes datos o evidencia para asumir una posición con demasiada claridad. Es un problema. ¿Y qué hacemos cuando sucede eso? Pues sobre todo viendo noticias donde a veces es una noticia mal reportada o es un boletín de prensa, para empezar, mal escrito y después repetido hasta el infinito por 5 o 6 medios sin información nueva. ¿Qué hacemos cuando hay eso? Bueno, lo razonable es eh, asumir una posición temporal. Pues en esencia todas las posiciones son temporales, incluso las científicas, aunque claramente no vamos a cambiar la teoría de la gravedad, ¿no? Ni la relatividad, tienen toneladas de evidencia, pero se asume una posición temporal que está basada en los pocos datos que tenemos disponibles, y con eso construimos un modelo. O si ni siquiera nos basta para eso, un modelo que se va a cambiar, por supuesto, porque estamos a la espera de nuevos datos. O se suspende el juicio hasta entonces, lo que se llama juicio neutro. No tiene nada malo no tener una posición. No estamos ni siquiera obligados a tener una posición, sobre todo, especialmente en temas donde no tenemos datos. Y lo que solemos hacer es esto: es un error llenar esos vacíos de conocimiento, mientras tanto, con nuestros deseos, filias o fobias, así sea política, ciencia o cualquier otro tema. Y también es importante no confundir la suspensión de ese juicio con una posición de neutralidad moral. Eh, entonces, lo que vemos es que no es una fórmula. Pensamiento crítico es un ejercicio que se hace todo el día y que hay que estarlo aplicando. Y no nos garantiza resultados necesariamente. Pero lo que sí podemos decir es que no aplicarlo nos puede salir muy caro, porque puede retardar la aplicación de tratamientos médicos de probada efectividad por estar usando alguna pseudociencia, por ejemplo. Nos mete en peligros existenciales como especie al negar el cambio climático, por ejemplo, o al negar la efectividad de las vacunas, que no es poca cosa. Ahorita todos estamos pensando en el COVID, pero por supuesto hay noticias terribles como los brotes de sarampión que aparecen por ahí y que son un éxito de los movimientos antivacunas. ¿Cómo enfrentarse a ese tipo de cosas? Bueno, Jacob y yo hemos platicado sobre la posibilidad de hacer una breve adaptación de lo que Carl Sagan llama en ese libro obligado y divertidísimo que se llama El mundo y sus demonios, el kit de detección de bulos, bulos, tío, porque está en español de España, y que nosotros podríamos decir también el kit de detección de patrañas.
y que más o menos se lee ahí, y que empieza en el momento en que uno abre el periódico y se encuentra con una noticia puede ser demasiado espectacular. Exactamente. Un ejemplo, y me gustaría abordar el primer ejemplo que menciona Alejandro, el demasiado bueno para ser verdad, también puede ser el demasiado increíble para ser verdad, con una anécdota. No sé si alguno ha escuchado hablar de Neil deGrasse Tyson. Él es el director del Hayden Planetarium allá en Nueva York, en Estados Unidos. Él hace alusión a una anécdota en referencia a una noticia que puede ser o a una idea que puede ser demasiado buena para ser verdad. Esta anécdota se refiere a cuando le contó a sus hijos qué hacer cuando se les caía un diente, en este caso el hado de los dientes o el ratón de los dientes. Cuando a uno de sus hijos se les cayó un diente, pues fue a ver a Neil deGrasse Tyson y le mostró el dientecito y Neil le dijo, ah, mira qué padre, ¿sabes qué? Escuché por ahí que dicen que si pones tu diente debajo de la almohada, no estoy seguro, pero me dijeron por ahí, un hada, el hada de los dientes, llega en la noche, cambia ese diente y pone una moneda. El niño muy feliz hizo lo que le dijo el padre. Al día siguiente encuentra una moneda bajo su almohada. Va corriendo y se la lleva a Neil deGrasse Tyson y se la enseña. Le dice, mira papá, el hada de los dientes me trajo una moneda a cambio de mi diente. Y le contesta Neil deGrasse Tyson, ¿cómo sabes que fue el hada de los dientes? Yo te dije que había escuchado. ¿Cómo estás seguro que fue el hada de los dientes? Algo que es tan increíble como un hada. Entonces el niño se pone a pensar. Al día siguiente va con sus amigos, le platica todo lo que sucede y uno de sus amigos levanta una hipótesis, una idea. Dicen, oye, ¿y si no es un hada? ¿Y si son de casualidad nuestros papás? Todos los niños ahí reunidos dijeron, pues sí, es posible, pero ¿cómo lo probamos? Los niños se pusieron de acuerdo en la próxima vez que a alguno de ellos se les cayera un diente, no le iban a decir a sus papás, lo iban a poner debajo de la almohada y si al día siguiente había una moneda, es que había sucedido alguna otra cosa. Si no había ninguna moneda y había un diente, era una evidencia de que eran sus papás. Dicho y hecho, al día siguiente se le cae un niño un diente, lo pone debajo de la almohada, no le dice a sus papás y ¿qué pasa? No encuentran moneda, ergo ellos deciden o encuentran una evidencia de que no es un hada y que precisamente son los papás los que están poniendo las monedas debajo de las almohadas. Este sería un ejemplo de una noticia que puede ser demasiado buena para ser verdad y cómo aplicar el pensamiento crítico para resolver ese tipo de problemáticas. Algo que también está ligado a este tipo de pensamientos, podría ser la segunda regla que Alejandro y yo acordamos, es siempre verificar una fuente. Y tal vez puede ser muy explicatorio por sí solo, pero me gustaría también enfocarme en esta imagen que vemos aquí para explicarlo. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos a dos personas que están viendo un número en la parte central. El de la derecha piensa que está viendo un 9 y el de la izquierda piensa que está viendo un 6. Si yo les pregunto, ¿quién creen que tiene la razón? Posiblemente alguno de ustedes diga, pues ambos, depende del punto de vista, depende de dónde estés parado, puede que tenga la razón. Pero si aplicas el pensamiento crítico, tú dirías, no, uno de ellos tiene que tener la razón y el otro tiene que estar equivocado. ¿Por qué? Porque alguien dibujó ese número en el piso con una intención, con la intención de que fuera ya sea el número 9 o el número 6. Posiblemente podría ese número estar en un salón de clases y hubo un maestro antes que estuvo en ese salón. Podrías ir tú y preguntarle a ese maestro si él dibujó ese número, que podría ser la fuente primaria, y si te dice, sí, yo dibujé un 9, entonces la persona de la derecha confirma que en efecto ese es un 9. O puedes ver lo que hay alrededor en ese espacio donde está pintado ese número. ¿Qué pasaría si hay una secuencia de números antes de ese 6? Digo, antes de ese número y después sigue otra secuencia. Entre alrededor de ese número puede haber un 5 y un 7 y ya puedes decir, ok, eso es un 6. Puedes utilizar ese tipo de información para resolver un problema en la vida real. Esto está muy ligado al siguiente punto del kit de detección de bulos, el cual es pregúntale a un experto. Sí, puede ser que algunos de nosotros cuando veamos noticias de ciencia o de algún área que medianamente conocemos, vamos a centrarnos en ciencia, si tenemos un poquito de preparación o práctica, podríamos quizá ir a la fuente primaria y
leer los abstracts. Eso a veces nos sirve para saber el alcance real de la investigación, es decir, qué cosa sí está diciendo la investigación y qué cosa cae fuera del área del estudio. Y esto porque es muy común a veces cuando leemos los diarios, que no es una fuente primaria, el reportero a veces es un novelista frustrado y entonces empieza a proyectar algunos avances que pueden estar 10 o 30 años en el futuro, si es que están. Cuando no podemos hacer eso, conviene acercarnos a un experto. Esto no es una apelación a la falacia de autoridad. No estamos hablando propiamente todavía de falacias lógicas, es parte del pensamiento crítico. Y también es cierto que el doctorado no es necesariamente una vacuna contra la estupidez. La estupidez es una condición que permea independientemente clase social, académica y en la política. Pero que no estemos apelando a la falacia de autoridad no significa que no existan los expertos o lo que se llama el expertise. Si no tenemos un experto a la mano, es decir, ahora, por ejemplo, con el COVID podemos hablar con un médico general, con un internista, con un neumólogo, un especialista en enfermedades respiratorias. Pero si nosotros no tenemos acceso, no podemos pagar una consulta, no tenemos algún familiar, no sabemos cómo empezar a plantear las preguntas correctas, tenemos alguna cosa que es más o menos equivalente a un experto y a mano. Y esos son los cuerpos colegiados expertos, como la Organización Mundial de la Salud, que agrupa virólogos, epidemiólogos y expertos en políticas públicas. Se pueden equivocar, claramente se pueden equivocar. Más aún, la OMS ha sido muy lenta en actualizar algunas de sus guías de cuidado, pero lo que sabemos es que sucede así porque tiene que haber un consenso entre todos esos expertos en áreas distintas de el tratamiento o la atención que se le da a una epidemia. De hecho, sí, como lo mencionaba Alejandro, cuando, por ejemplo, en el caso específico del coronavirus, si nosotros tenemos una duda acerca de cómo es un virus, cómo funciona, qué genes tiene, cuáles son los genes importantes para la viralidad, por qué tiene esa forma, por qué le dicen coronavirus, por qué tiene esa forma de coronitas, qué son esas proteínas que sobresalen del virus, vamos con un virólogo. Él nos puede decir, nos puede resolver todo ese tipo de dudas. Sin embargo, si queremos preguntarle algo más acerca de cómo se manejan pandemias, él te va a referir con un epidemiólogo. Un epidemiólogo puede que conozca los virus, pero no tan a fondo como un virólogo, puede que no se dedique a la parte molecular de los virus, pero sí entiende cómo se maneja o cómo se comporta un virus en masa, en rebaño, cómo surgen las pandemias o las epidemias. Posiblemente tenga ideas de cómo controlarlos a través de políticas públicas, pero no sabe cómo implementarlas. Para eso existe el político. Si bien el político no conoce mucho acerca de los virus, no conoce también acerca de las pandemias, sí sabe cómo utilizar el consejo del epidemiólogo para aplicar las políticas públicas y hacer que la gente las aplique en una sociedad, tal y como está pasando con nosotros, con la Secretaría de Salud y el doctor Gatell. Con esto hemos cubierto 3 de los puntos del kit de detección de bulos. Ahora vamos con el siguiente. Sí, el siguiente es si contradice las bases del conocimiento. Esto puede ser un poquito capcioso, pero vamos a ver si es fácil de explicar. La explicación que nos está llegando por ahí puede ser que sea muy interesante para nosotros, pero es importante enfrentar esa información con la información que ya tenemos y que está establecida, no porque esté establecida. En ciencia particularmente porque sabemos cómo se construye un consenso científico y que es esencialmente un proceso de jaleo y debate donde lo que manda son los datos, pero además porque hay ideas que no pueden coexistir. Es decir, si uno ve el ejemplo anterior de las dos personas que están viendo, una un 6 y una 9, claramente lo vemos en Facebook, lo vemos en un montón de afiches aspiracionales, la idea de que en este mundo caben todos los mundos. Por supuesto, socialmente es algo deseable. Epistemológicamente no necesariamente. Y es un error confundir esas dos ideas. Una de las dos ideas tiene que estar en lo correcto. Entonces, si a nosotros nos dicen que la Tierra es plana, para que la Tierra sea plana hay un montón de otro tipo de tecnologías que funcionan
bajo el supuesto, no tan supuesto, sino real, de que la Tierra no es plana, sino esférica, como por ejemplo los sistemas de GPS, de geolocalización, la manera en la que se diseñan y se construyen las obras de ingeniería civil, que serían totalmente distintas, nuestro entendimiento de cómo se mueven los objetos celestes, por ejemplo, todo esto tendría que ser falso para aceptar la tesis alternativa. La pregunta es esta, lo que nos están queriendo decir contradice las bases del conocimiento, este conocimiento al que hemos llegado con prueba y error y echando mano de un montón de evidencia. Y eso nos da pie a la siguiente parte del kit, que en realidad es como una extensión de la anterior, que es aplicar la navaja de Occam. Es decir, la explicación esta que nos están poniendo requiere demasiados supuestos para funcionar. Si nosotros tuviéramos una duda monolítica con forma de un queso, la manera de partir el queso puede ser con uno de los muchos tipos de cuchillos que tiene una navaja suiza Zeiss o de cualquier otra marca. Y ciertamente podríamos hacerlo. Es un montón de esfuerzo y requiere de maromas, pero podemos cortar el queso. Claro, una sola navaja útil sirve para cortar el queso. Esa navaja es la gran explicación. No necesitamos otros supuestos innecesarios. Las explicaciones, por ejemplo, que solemos tener en la televisión, que son un equivalente a la navaja que está abierta completamente, la vemos todo el tiempo en el History Channel, que de History tiene solo el nombre, con un personaje que, no, aquí está, este señor de los pelos locos, que para todo tiene la explicación de aliens. Y estas explicaciones requieren de un número ridículamente alto de supuestos. Supuestos que estamos dando, por cierto, pero que son supuestos, que los aliens existen, que los aliens son además inteligentes, no vida microscópica, que tienen suficiente capacidad para alcanzar un desarrollo industrial altísimo para construir unas supernaves, que vinieron de Próxima Centauri, de las Pléyades, y que habrán salido millones de años en el pasado, por aquello de que tienen que viajar desde distancias luz, que se pusieron en contacto con las antiguas civilizaciones y que construyeron las pirámides, de lo cual no hay evidencia de ningún tipo. Incluso la evidencia que sí tenemos es que las pirámides son la estructura más elemental, más fácil de construir, y que quienes creemos que la construyeron, quienes sabemos que construyeron las pirámides, son miembros de nuestra especie, Homo sapiens, capaces de echar a andar la inteligencia y construir estructuras de ese tipo. Este tipo de argumentaciones son muy comunes en las teorías conspiracionistas, que no llegamos a la luna. Entonces eso tiene que dar cuenta de cómo se inserta la película de 2001, Odisea al espacio, en el contexto de la Guerra Fría, de la competencia espacial. Tendríamos que explicar cómo todo el montón de gente que trabajaba en la NASA o en empresas proveedoras de servicios estaban metidas en la conspiración. Tendríamos que explicar por qué no es posible que se construya la tecnología necesaria para poner hombres en órbita. Sí, son demasiados supuestos. Entonces, la navaja de Occam lo que nos dice es la explicación que requiere menos supuestos, no necesariamente es la real, pero muy probablemente es la correcta. Y me parece que, por ejemplo, a este señor de los pelos, y le pasamos la navaja de Occam por encima, lo dejamos pelón. También hay otra cosa que hemos puesto por ahí que se refiere al sesgo o al bias. Bias es el sesgo y la pusimos un poco como en hashtag, que hay una frase muy común que se usa ahora cuando se está uno metiendo ahí en discusiones, por lo general, es revisa tus privilegios. Nosotros lo hemos cambiado un poquito a una que por lo menos a mí me gusta mucho más, que es revisa tus sesgos. ¿Y qué es un sesgo de confirmación? Bueno, hay muchos tipos de sesgo. Vamos a hablar del sesgo de confirmación. Cuando nosotros nos estamos peleando con algún descerebrado en Facebook, un tipo que no sabemos qué hace en nuestra lista de amigos y que de repente nos pone por ahí una noticia de una red oscura o de RT donde dice que el alunizaje estuvo fingido o alguna de esas ideas extrañas, nosotros solemos ir a buscar datos para demostrarle que es un descerebrado, no para obtener conocimiento. No necesariamente para obtener conocimiento. En términos prácticos, esto significa, lo que se ve en la imagen,
que vamos a buscar información y pasamos por alto muchas veces en un proceso del que casi no nos damos cuenta, hasta que encontramos uno que hace clic con las ideas preconcebidas que ya tenemos. Eso es algo que nos pasa a todos, que nos pasa incluso, yo no soy, pero que es claro que le pasa a los científicos también. Es decir, podemos pasar años en una cámara de eco. Y creo que si la ciencia no tuviera en su esencia, en el centro, un mecanismo para eliminar ese sesgo, para reconocer que existe y para eliminarlo, no habría avance. Los estudios de doble ciego, por ejemplo, son la gran demostración de que la ciencia está diseñada para reducir el sesgo y obtener conocimiento objetivo o cuasi objetivo. Y esto es así porque hay una lista por ahí que pusimos de sesgos, porque el sesgo es parte de nuestro proceso de pensamiento. Nos dicen por ahí que es que hay el pensamiento racional y la intuición, y es un poco un discurso que no sé Jacob, no sé el público, a mí me parece que es una sobresimplificación, cuando no una franca mentira, porque realmente nuestro proceso es una colección de sesgos, de mecanismos construidos o diseñados por la evolución. Digo entre comillas diseñados porque sabemos que la evolución no es un diseño, en todo caso si es un diseño emergente, pero es decir, estamos cableados, digamos, por la evolución para pensar mal o no mal, es decir, para llegar a ideas útiles, pero no correctas. Es decir, estar de acuerdo con nuestro clan nos sirve para fortalecer el bloque de nuestro clan. Nos sirve para obtener en números más comida, más acceso a los cuerpos de agua, el mejor lugar para guarecernos, para hacer las fogatas cerca de los árboles caídos, etc. Es decir, la búsqueda de la verdad es esencialmente antinatural. Sí. De hecho, hay uno de los sesgos que aquí tenemos enlistados, que estamos platicando el día de ayer, Alejandro y yo, que es el sesgo del falso consenso. Es algo que encontramos diario nosotros en prácticamente todas las noticias, sean periódicos respetables o no. Y utilizan esta frase que yo creo que a muchos de los científicos les molesta, que dicen, la ciencia dice, la ciencia encuentra, descubre, por fin resuelve. Como todos los días podemos llegar a encontrar incluso las noticias que a mí me ha llegado mis feeds de redes sociales, que dice, ya se encontró la cura por el COVID, ya mañana va a llegar, etcétera. Y eso es como, ok, tú como científico, bueno, en mi caso como científico, la mayoría de los científicos, sabemos que el proceso o un proceso de generar una vacuna pues puede tomar muchísimos meses. De hecho, el proceso para generar la vacuna de COVID ahorita está haciendo tiempo récord histórico. Jamás había logrado algo como lo que se está haciendo ahorita, que me parece que ya hay aproximadamente, bueno, hay 7 que están en trials y uno que ya está en clinical trials, o sea que ya están haciendo pruebas directamente con humanos y ya probaron por lo menos que sí tiene un cierto nivel de efectividad. Ese sesgo de el falso consenso yo creo que es de los que más nos ha de doler a los que nos dedicamos un poquito a la ciencia, porque pone el nivel como de un ente a la ciencia. Como que la ciencia dices, la ciencia tiene la respuesta de todo. Pues no, o sea, tiene mecanismos que te permite conocer la realidad. Sí da ciertas respuestas, pero cuando da una respuesta da incluso más preguntas. Es por eso que se va acrecentando el conocimiento. Y bueno, me parece que con este terminamos la lista que rediseñamos, Alejandro y yo, del kit de detección de bulos, que si bien puede ser una lista perfectible, la tratamos de traer a un mundo moderno, o más bien a una realidad moderna, a nuestra realidad, la que estamos viviendo hoy en día con el encierro. Y tal vez este tipo de puntos podemos utilizarlos para reducir justamente ese sesgo que tenemos todos, del cual nadie está exento, como bien lo mencionaba Alejandro, pero que también nos puede ayudar a tener conversaciones con personas que pueden llegar a tener sesgos bastante fuertes o que pueden ser hasta cierto punto dañinos, como cuando ponía el ejemplo Alejandro de que llega tu tía y te dice esto, que tienes que utilizar el remedio con el ajo y con esta cosa, y dices, bueno, ok, está muy padre. Oye, está interesante, ¿de dónde sacaste esa información? No, es algo que se sabe, mi abuelita. Ah, ok, está interesante. Oye, ¿no estaría interesante que fuéramos a preguntarle al médico si han tratado ese tipo de procedimientos y cómo han funcionado? O sea, tratar de abordar esto con una persona
que tiene ese tipo de sesgo, de una manera siempre amable, ayuda también a incrementar ese conocimiento, a tratar de resolver las dudas. Muchas veces nosotros no sabemos que no sabemos. De hecho, eso se le llama el efecto Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, exactamente. Es la falsa idea, la definición, es la falsa idea de que nosotros sabemos más de lo que realmente sabemos. O sea, hay una gráfica que realmente olvidamos poner aquí, pero muestra cómo entre menos tú conozcas, más nivel de confianza tú tienes sobre un tema y entre más conozcas, más experto seas. En el caso, por ejemplo, de un científico muy especialista en el campo de los hongos, pues va a ser un poco más cuidadoso a la hora de dar un argumento o decir, oye, sí es cierto, esto es verdadero, esto es falso. Bueno, depende, ¿no? Yo he encontrado esto. Eres más cuidadoso porque sabes lo que hay de conocimiento y lo mejor de todo es que sabes lo que falta de conocimiento. Oye, Jacob, perdón, esto del Dunning-Kruger, ahora me está llegando a la cabeza, perdón la interrupción, pero creo que el maravilloso John Cleese, que todos recordarán como un quinto de Monty Python, amigo personal de David Dunning, el autor original del paper donde aparece lo del efecto Dunning-Kruger, define muy bien. Es más, podría ser el abstract. Y lo que dice es, la gente muy estúpida es demasiado estúpida para descubrir que es estúpida. Sí. El asunto es que está formulado, digamos, ¿no? Lo resumes muy bien, pero eso es muy cierto. A veces eso es lo que a veces enoja, porque tú no puedes pelear con alguien con quien no puedes tener un cierto nivel de conversación, como me parece que era Voltaire el que decía que si quieres tener una conversación conmigo, hay que definir nuestros términos. Y cuando digo términos, vamos a ver las definiciones de lo que vamos a discutir para que tengamos el mismo piso y de ahí podamos construir el conocimiento. Sí, no se puede debatir si se está revisando el marco teórico todo el tiempo. Exactamente. Bueno, tenemos unas conclusiones, ¿no? Sí. Tenemos una conclusión, es más sería como una especie de reflexiones a la que llegamos ya con todo este kit y con todas estas ideas, con todos estos ejemplos. Pensamos que posiblemente uno de nuestros peores enemigos no sea la información falsa que existe en todos los medios de comunicación o en las redes sociales. En sí puede que seamos nosotros mismos nuestros peores enemigos, justamente porque tenemos todo este tipo de problemáticas racionales que tenemos que estar conscientes de ellas. Nuestro talón de Aquiles realmente es el razonamiento. De hecho, bien lo mencionaba Alejandro, nosotros estamos diseñados para llegar a ideas útiles y no siempre esas ideas son las correctas, simplemente las que nos van a funcionar. Ahora, ¿cuál es el éxito de las fake news o por qué se han diseminado de una manera increíble? Lo decía el director de la OMS. Esto es una infodemia. O sea, están peleando por dos frentes, una pandemia y para poderla encapsular, para poderla vencer, también tenemos que dar la información correcta. Y este problema, las fake news, nos está poniendo una barrera inmensa. Y el éxito de las fake news es justamente que cuentan historias, cuentan narrativas. Esto me lo comentaba Alejandro porque él pues está muy metido en la parte de comunicación, de diseño, de filmación y justamente mencionaba que para llegarle a una persona, generalmente tienes que irte por la parte emocional, tienes que contar una historia, se tiene que identificar esa persona con lo que tú estás contando. Y si, por ejemplo, en nuestro caso, que muchos somos divulgadores, somos muy cuadrados e ignoramos toda esta narrativa, pues vamos a perder ante las fake news. Nosotros tenemos que ser, en cierta forma, unos grandes contadores de historias y siempre apelar a la parte emocional, que es por donde la gente se va a identificar primero. Porque el trabajo para desmentir las fake news corresponde al pensamiento crítico y esto no es una tarea solamente de los científicos o los divulgadores, sino es una tarea de nosotros mismos justamente para no tener esta problemática de caer en fraudes, por ejemplo, en estructuras piramidales o en negar, como mencionaba Alejandro, amenazas existenciales como el calentamiento global. Y no sé si quieras agregar algo, Alejandro. Pues solamente esta última parte, ¿no? de la divulgación, hacer una aclaración. Yo tengo una discusión eterna con una amiga mía que es científica en activo.
y la discusión que tenemos es si se debe ser científico o no para hacer divulgación. Muy buena pregunta. Porque no es cualquier tipo de comunicación. Es correcto. No, no es lo mismo que cubrir deportes sin demeritar, por supuesto, a los periodistas especializados en deportes, que debe ser un trabajal y que claramente requiere de expertos en el área. Pero los deportistas, los periodistas de deportes no son deportistas, no siempre. Incluso algunas veces, yo no sé si a alguno de ustedes le tocó ver cuando Julio César Chávez narró un encuentro de box. Parecía que el que estaba boxeando era Julio César Chávez, y no va a repetir. Me encantaría repetir el lenguaje florido que exhibió en las Olimpiadas Julio César Chávez. El señor se dedica a golpear. Bueno, no a golpear, a boxear. Los periodistas se dedican a cubrir el match. Y pasa algo, que la divulgación es un poco un oficio sobre el que existe algo de teoría, pero es relativamente nuevo y no hay claramente una teoría general de la divulgación científica. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo el esfuerzo cuidadoso, porque nos preocupa decir alguna barbaridad, de dar algunas guías sobre la labor de divulgación. Y la que nos parece más interesante es responder un poquito a esa pregunta de ¿debemos ser científicos para hacer divulgación? ¿O basta con ser científico? No sé necesariamente cómo responder. Yo diría que no, porque yo hago divulgación. Pero creo que lo que sí tiene que suceder es eso, tener muy claro que lo que convence generalmente son las historias, las narrativas, la apelación emocional. Y la divulgación debe ejercitarse en esa arenga emocional, en esa apelación, pero usando siempre los datos. Y en el proceso describiendo el método científico, es decir, por lo general describiendo cómo se llega a esas conclusiones. El ejemplo más claro que tengo ahorita en la cabeza es el gran libro de divulgación de Bill Bryson, Una breve historia de casi todo. Él es un literato que jamás hizo nada de ciencia y acabó escribiendo uno de los mejores libros de divulgación que yo he leído en mi vida. Y en el proceso de investigar y de escribirlo, él también aprendió qué significa leer los datos correctamente. Primero obtenerlos, después con un diseño correcto del protocolo de investigación y después una correcta interpretación de esos datos. Entonces, creo que entre todo ese costal de cosas, de pequeñas cositas que son un costal inmenso que cargan los divulgadores a sus espaldas, lo primero es, por supuesto, no vamos a ser el próximo Carl Sagan, jamás, pero sí podemos ser buenos divulgadores. Hay unos grandes divulgadores en México, como Julieta Fierro, Enrique Ganem, que son gente simpática, divertida. El doctor Lascano. El doctor Lascano, que es además un súper comunicador. Y que enfrentarse a estas falsedades también es trabajo de los científicos. Y en el proceso de eso, pues a lo mejor enseñamos a pensar un poquito críticamente a nuestro público. Hasta ahí creo que podemos llegar en nuestra labor de divulgación. Exactamente. Listo. Gracias. Bueno, no sé si podemos pasar a la parte de comentarios, participaciones y preguntas. O si no, los arrullamos, ¿no? Si les quedaron ganas. Tal vez. Muchas gracias, Jacob y Alejandro. Si gustan, en este caso, hacer sus preguntas a través del chat o levantando la mano para que les podamos dar la oportunidad de habilitar el micrófono a las personas que están en la sala. Vamos a esperar un momentito. Sí. Sí, no hay problema. Adelante, hermano. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacob y Alejandro. Hola. Muy interesante su plática. Yo tengo algunos comentarios y me gustaría hacer al final de estos par de comentarios un par de preguntas también. Definitivamente me parece que la falta de visión crítica, del procesamiento crítico de la información es el punto medular que aprovechan las fake news para justamente dar en el blanco del público al cual se envía, ¿no? Y esto pues es una problemática a nivel mundial. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles si hay evidencia que delimite que los países que tienen un mayor nivel académico
la permeabilidad de las fake news es diferente con respecto a los países que tienen un nivel académico diferente, porque me parece que ahí radica mucho de esta mala interpretación de la información y no justo vincula al procesamiento crítico de la información que nos está llegando, ¿no? Y ese punto me interesaría saber si hay información, si hay artículos que demuestren que realmente ser menos, tener un nivel académico menor, pues te condiciona que todas las fake news que llegan, pues realmente permeen en tu personalidad y hagan de esto una red interminable de envíos en las redes sociales, ¿no? Que además se usan de manera indiscriminada y que esto es parte de esta situación. Eso es por un lado. Y por otro lado, va para los dos. Y por otro lado, me parece que también en esta situación que estamos viviendo y que hicieron algunos comentarios al respecto, hay fake news que aparentemente no están escritas, ¿no? En ninguna red social, pero sí las proporcionan las mismas autoridades que tenemos, ¿no? Un ejemplo de esto es el uso de los cubrebocas, ¿no? Entonces, una persona que, entre comillas, es un científico y el encargado de la estrategia de la pandemia en México, hace una interpretación de un artículo que se publica sobre el uso del cubrebocas y él delimita que no es necesario usarlo porque no tiene ningún sustento científico y que además no es una evidencia válida para que se use, y después hay muchos artículos que en la ciencia desmienten esta posición de la persona. Entonces ese es un fake news que me parece que permea en la gente a que en estas condiciones actuales no utilicen el cubrebocas, y actualmente hace poco acaba de salir María Molina a decir que el uso del cubrebocas es importante. Entonces tenemos un fake news que viene directamente del gobierno, que lo hacen tan simple de enviarlo a todo al espectador, porque todos los días salían con las conferencias en la tarde y en la mañana, y entonces hace una situación que también permea sobre la población y no delimitan, la confunden y no tienen la evidencia para decidir realmente es útil o no el cubrebocas. Y la última, que me parece que es realmente, ya lo expresé en algún momento en otra conferencia, tenemos una desventaja en tiempo real sobre cómo se emite la información científica, ya sea por los comunicólogos o los divulgadores de la ciencia, con respecto a los que lanzan información que es falsa, ¿no? Entonces hay una desventaja temporal porque es más rápida la velocidad del fake news. Yo creo que a lo mejor tenemos que aprender a hacer realmente noticias confiables a la misma velocidad que los de fake news, porque esto cada vez es más fuerte y me parece que está delimitado también con el contexto, la historia educativa que tienen pues, la población y los países, y esto marca definitivamente un contraste muy fuerte a nivel mundial, ¿no? Gracias, muy interesante su plática. Gracias. Gracias. Yo puedo contestar la primera, Alejandro. Sí, seguro. De hecho, cuando estábamos armando el primer mock-up de la presentación, el borrador, yo tenía como 4 diapositivas donde tenía gráficas justamente sobre lo que preguntaba Armando. ¿Cómo funcionan las fake news o las noticias falsas? ¿Qué tanto permean en ciertos países en comparación de otros? Dígase México, por ejemplo. Ya no la incluimos porque le dimos un pequeño giro, pero en cierta forma sí encontramos que había estudios y papers. No lo tengo aquí a la mano, pero sí lo tengo en una presentación. Sobre todo en los países nórdicos, principalmente en Finlandia, donde había una menor susceptibilidad a este tipo de noticias que en países, por ejemplo, como nosotros, como México, incluso como Brasil, donde tenían una mayor permeabilidad. Ellos lo medían de diferentes formas, no de manera individual, tanto con la parte educativa, sino de manera global. Le preguntaban a la gente, ¿qué tanto confías en los medios oficiales? Preguntaban, por ejemplo, en Finlandia, el 67% de la población muestrada confiaba en lo que decían las autoridades. En cambio, por ejemplo, en nuestro país encontramos casi un 43%. Tal vez eso no tiene mucho que ver con la parte educativa, sino como bien lo mencionaba en la segunda pregunta, es qué tanto podemos confiar en las autoridades cuando nos dan a veces mensajes encontrados. Eso sí es un poco difícil. Justamente por eso tenemos este
esta lista de razonamiento, porque siempre podemos nosotros buscar otras fuentes como la de la Organización Mundial de la Salud, esa, como quien dice, va a tener una de las últimas palabras, aunque claro que debemos atender lo que digan nuestras autoridades locales. ¿Qué opinas, Alejandro? Justo sobre la primera pregunta, que gracias, es una gran pregunta, y yo creo que es el sentido común podría dar una respuesta, pero no estamos seguros de que el sentido común dé respuestas correctas. Entonces, no me atrevería a decir que sí, que las poblaciones con más educación científica son menos propensas. En realidad, tengo aquí cerca, estuve buscando mientras hacías la pregunta, el estudio del Pew Research Center de 2015 sobre la opinión pública de la ciencia, pero estoy descubriendo que está retractado. Entonces me lo voy a saltar, de todas maneras se puede buscar, el Pew Research Center lo hace cada 2, 3 años, me parece. Pero hay un estudio reciente que apareció en Social Science and Medicine en agosto de 2018, donde hacen una medición del efecto Dunning-Kruger entre los colectivos antivacunas. Buscan correlaciones, por supuesto, pero lo que sugieren es, aquí tengo los resultados, no sé si se los puedo leer rápidamente. Lo que sugieren es, para empezar, que sí, que hay una correlación, por lo menos, entre la prevalencia del efecto Dunning-Kruger en específico en este grupo. Significaba el montón de gente que pensaba que creían, que sabía tanto como los vacunólogos acerca de vacunas o sobre los médicos generales. Y lo que encontraron es que la manera en la que se reparte ese meme sobre las antivacunas, sí está en mayor proporción entre los grupos de población que tienen menor educación científica. Entonces, los datos que dan ellos son 1/3 del grupo estudio pensaban que sabían tanto o más que los doctores, un 36%, y 34% más que los científicos acerca de las causas del autismo. Estaban preguntando si están repitiendo el meme que relacionaba el autismo con las vacunas, que sabemos que eso es falso. Y lo que dice el análisis es que la sobreconfianza en la propia capacidad es una de las causas de desinformación. Entonces, uno podría extrapolar quizás este estudio. El estudio es de Matthew Mota, Timothy Callahan y Steven Sylvester. Apareció en Social Science and Medicine y lo puedes leer en Science Direct. O puedes oír nuestro programa especial de ciencia ficción. Hablamos justo sobre eso. Bueno, pero quiero decir, si uno traslada esos resultados, probablemente podría, con mucha precaución, aplicarlo al grueso de la población y asumir que, bueno, a lo mejor el taxista que piensa que sabe mucho va a ser menos propenso a escuchar una explicación científica sobre los alcances reales de un estudio. Pero el asunto es que aquí, perdón, lo que están midiendo es el Dunning-Kruger. Y el Dunning-Kruger es un comportamiento que se observa no nada más en los grupos de población que no tienen acceso a la información científica. Sucede también entre medios académicos, mucho. Entonces, yo, perdón todos techoros para decirte que no sé, que probablemente habría que buscar en los estudios del Pew Research Center y en la encuesta que hace el INEGI sobre el conocimiento científico en la población. Tiene otro nombre, ahorita se me está escapando, pero existe, existe. Y la otra, que sobre la desinformación, sí quisiera hacer una anotación. Efectivamente, el estudio de Molina si es correcto, es devastador, porque básicamente lo que dice es hay que usar todo el tiempo el cubrebocas. Y la OMS ha sido muy lenta para incluir el uso del cubrebocas en sus guías de salud públicas y en su bot, por ejemplo, para WhatsApp, que para mí es una herramienta muy útil. Y hacen la aclaración todo el tiempo de que si se usan, que no se usen las quirúrgicas, la N95 o las otras, no me sé los nombres, pero porque son insumos médicos y se corre el riesgo de que haya compras de pánico, de que no haya suficiente insumo y que efectivamente hay pocos insumos. Entonces, el asunto es Molina es uno de los científicos más reconocidos del mundo, ¿no? Sí. En el área, y específicamente en el área de aerosoles, y lo que dice es que los aerosoles son así tremendos, que quedan toda la vida, ¿no? Bueno, que se quedan, no toda la vida, porque se quedan flotando mucho tiempo en el ambiente y que pues, básicamente son todas las medidas junto con el cubrebocas. Hay que ver qué pasa con este estudio todavía,
porque efectivamente el área COVID todavía no hay consensos en muchas áreas. Es un fenómeno muy nuevo y muy reciente. Y también es razonable que pululen las fake news. En el caso de la autoridad de Oxatel, por ejemplo, diciendo que no y después que sí, y yo diría que incluso hay algo que juega en contra por encima de la OMS o del área gris de conocimiento sobre si usar o no cubrebocas. Perdón, no quiero hablar de política, pero es que las autoridades están saliendo a la calle sin cubrirse. Entonces, yo creo que ese tímido mensaje que da la autoridad de salubridad se ve opacado por completo porque el grueso del Estado tampoco está acompañando ese mensaje de salud pública. Sí, Pues no sé si llamarlo fake news, pero el decálogo ¿no? Por ejemplo, que sí claramente es. ¿Quién decía? Feynman decía, ¿no? Ni siquiera está equivocado. Está tan lejos del área que ni siquiera está equivocado. Bueno, pues no sé si quieras llamarle fake news, porque creo que la voz pública en este tema ni siquiera está equivocada, está muy lejos del área. No sé si esta es una respuesta. Y creo que la última pregunta era la desventaja que tenemos ante cómo se diseminan tan rápido las fake news. Pues lo decía bien en una de las primeras diapositivas Alejandro con la ley de Brandolini. Refutar una fake news es un orden de magnitud mucho más amplio que una fake news normal. O sea, realmente nos cuesta mucho más trabajo generar información que es fidedigna porque tiene que pasar por una editorial, tiene que tener sus datos checados. Las fake news no pasan por esa editorial o ese filtro, simplemente salen corriendo, por eso van más rápido que nosotros. Nosotros sí tenemos que estar checando una por una. Creo que por ahí hay otra pregunta. Sí, Jacob, tenemos también la participación de... A ver, dame un segundito. De Israel. Por favor, si gustas habilitar tu micrófono, Israel. Tiene que estar en gris. Listo. Bueno, lo leo. En mi opinión, las fake Sí, news son como las telenovelas, no solo para entretener y quienes las difunden deben tener una ganancia monetaria. Bueno, ese es el comentario de Israel. Mauro también tiene un comentario. Si gustas habilitar en tu micrófono, Mauro. Tiene que estar en gris, por favor. ¿Te escuchamos? Adelante, Mauro. Sí, solamente para comentar la importancia que tiene la educación de la ciencia. Y en este sentido, pues el hecho que la falta de oportunidades a la población de incorporar programas científicos traerán como resultado siempre pues el infortunio de ser susceptibles a falsas noticias, a creer falsas noticias y el engaño. Es una opinión, es algo que veo de manera recurrente al día de hoy con lo que sucede con el COVID, y me parece que queda marcado no solamente con COVID, sino en otros campos y otras áreas en donde la ausencia de un juicio crítico favorece enormemente el engaño. Estoy de acuerdo. ¿Puedo? Sí. Voy a ser súper breve, perdón, hablo muchísimo, pero creo que hay una cosa en la que estoy de acuerdo. Yo no podría decir con números que las poblaciones que tienen más educación y más conocimiento de las ciencias son más difíciles de engañar, solamente porque estoy queriendo ser muy cuidadoso de no hacer que una correlación sea una causalidad. Yo diría que sí. Ahora, lo que sí creo que es cierto es que el pensamiento crítico y científico es un bien intangible de nuestra especie. Es un bien intangible. Y entonces, estoy de acuerdo, junto con las áreas artísticas o la educación cívica, etcétera, tendría que enseñarse un poquito pensamiento científico. Sí, creo que Alejandro es un muy buen ejemplo del pensamiento crítico. Si bien su formación primaria no es científica, él aplica muy bien el pensamiento crítico a la hora de justamente evaluar este tipo de información. Sobre todo porque como él se dedica a la parte de divulgación, cuando le llega información sí tiene que ser muy consciente de lo que está a punto de soltar, a pesar de que no sea el experto en el área. Gracias. Muchas gracias, Mauro. También tenemos la participación de Armando. Por favor, habilita tu micrófono. ¿Te escuchamos?
Perdón, nuevamente yo tengo otro comentario y esto sí me ha causado, que tiene que ver con la ciencia básicamente y esta disyuntiva de la información que dan las autoridades contrapuesta a los hechos en muchos casos. No voy a decir los nombres, pero pues todos los conocemos en el área de la ciencia, pero una postura en donde se sale a decir que hay ciencia neoliberal y ciencia, no sé cómo se llame, cómo la haya nombrado, porque realmente no sé cuál sea la ciencia que ella, porque además se formó en la ciencia neoliberal, porque hizo su doctorado en Estados Unidos. Eso me causa realmente un problema de pensamiento crítico, porque ese tipo de información, en lugar de favorecer a una visión Sí. crítica en la población, la lleva a una visión bastante demeritable. Y eso lo sabemos en esta condición, sin hablar de política, que la postura muchas veces que está trascendiendo es que si viene de una fuente que es neoliberal, como la ciencia, como lo hizo inferencia, pues no es creíble, ¿no? Y eso me parece que es una postura bastante, pues mal en una persona que se dice científica, porque no puede poner una postura de esa magnitud cuando estamos en una crisis sanitaria y cuando estamos justamente, la población está ávida de tener Información. datos confiables que le permitan tener seguridad, que le permitan tener condiciones para decir, necesito trabajar, pero si yo realizo todas estas condiciones, voy a tener un porcentaje de confiabilidad en que no me voy a contagiar. Y eso me parece que está fuera de la magnitud y del orden, y muy bien lo dijiste, Alejandro. Me parece que yo pondría un dicho que conozco, que el estrecho para no rebuznar es porque no conocen la tonada. ¿Quieres, ah, ¿quieres contestar, Jacob? ¿Quieres acompañar el comentario? Pues sí, sí, de hecho hasta tenemos anécdotas ahí históricas de la Unión Soviética con el caso de Lysenko cuando hizo no exactamente, algo muy, muy similar y bueno, sabemos las consecuencias de lo que pasó con la Unión Soviética. Y eso es algo de lo que mencionaba también Alejandro al principio, y también yo lo mencionaba, sobre cómo nuestros gustos, nuestras emociones pueden llegar a afectar justamente el juicio. No ser 100%, no es que ser científico te va a hacer inmune a ese tipo de información. Muchas veces lo que te va a permear son los gustos, la política, y pues desgraciadamente eso se puede traducir en lo que estamos viendo y lo que bien mencionaba. Podría solo acotar, estoy completamente de acuerdo con el comentario, perdón, de Israel, ¿verdad? Armando. Armando, perdóname, pero estoy completamente de acuerdo. Además hay algo, yo no sé qué piense esta persona, que todos sabemos quién es y no vamos a decir su nombre, pero que está a la cabeza del órgano más grande de administración, el quehacer científico en México, cosa que sí creo que es alarmante. Em, pero ponerle apellido a la ciencia, cualquier apellido que no sea ciencia básica o ciencia aplicada, me parece que es suficiente para prender las luces de alerta. Porque la verdad es que no existe, hay que decirlo, si nos toca decirlo, no existe la ciencia no lineal, es un invento político. La ciencia es un método de obtención de conocimiento, perfectible, pero es el mejor que tenemos. Requiere financiamientos, requiere de gente que la haga, que son los científicos, que ellos sí pueden tener posiciones políticas, todos los apellidos nominales y políticos que uno quiera, eso es cierto, pero la ciencia no. Y sí creo que o como nunca me ha tocado a mí en mis años de vida, en jovenzuelo, como nunca me ha tocado que gente que tradicionalmente no se confronta políticamente, porque se mueve con los datos, de repente se vea subida a la arena política, sin decir aguaba. Entonces, sí creo que es trabajo de los divulgadores ahorita nadar a contracorriente, ¿eh? Sí es muy preocupante, pero tiene que hacerse. Aunque nos digan que uno es conservador y todas esas cosas, ni modo. La lealtad, el compromiso, si los científicos están comprometidos con la sociedad, como se llama el organismo ese, UCSS, significa que entonces tienen que estar comprometidos con sus datos. Ese es el modo, me parece a mí.
Ahora, yo no les voy a dar receta a nadie, pero no soy científico. Pero quiero decir solo, sí estoy de acuerdo y hay que enfrentarlo, ¿eh? No, aquí no hay que quedarse a un lado, hay que enfrentarlo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Armando. Gracias, Jacob, Alejandro. Tenemos también otro comentario de Yajaira. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor, tiene que estar en gris para que escuchemos lo que escribiste. Adelante, te ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, perdón, es que Hola, sí. no podía. Bueno, nada más como comentario, ¿no? Porque por ahí, pues esta cuestión de las fake news, pues se ve, yo, en mi opinión, se ve reforzada por esta falta en la formación de periodistas de ciencia, ¿no? Que nos hace mucha falta tanto en el ámbito académico como en el ámbito público. Y pues creo que un ejemplo que podemos ver, pues es en la conferencia de las 7, ¿no? Del doctor Gatell. Es lamentable la participación de los periodistas, es una lástima que desperdicien el conocimiento que se ofrece en estas charlas y que bueno, esto pues trae un montón de confusión, ¿no? Con respecto al tema. Bueno, solo ese era mi comentario, ¿no? Perfecto, sí. Tienes Sí, razón, Yajaira, pero bueno, eso ya es un poquito, ¿Eh? ya esa parte, coincido con lo que menciona Yajaira, pero sí es un poco compleja esa situación de la formación que tienen los periodistas, no digo todos, porque sí hay de hecho una organización de divulgadores que son periodistas, pero por desgracia tal vez no están en los lugares adecuados. sí. Sí, existen, existen periodistas de ciencia, pero pues algunos han salido de sus puestos históricos últimamente. Hay un caso muy famoso en la jornada. Pero creo que ahí hay un error gravísimo. La política de comunicación tampoco ha sido la ideal. Se está ocupando un espacio político donde se hacen en las mañanas los eventos políticos y los directores de los medios o los directores de las secciones están mandando eso, o sea, los que cubren la fuente de presidencia a cubrir algo que tendría que ser esencialmente una noticia científica. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Tache, tache rojo y grande por todos lados. Sí. Y además no es como que no hay periodistas científicos, claro que hay. Algunos medios simplemente no los quieren pagar. Y otros, pues no sé, a lo mejor les parece que no vale la pena moverlo todas las noches a lo que es nada más el gran evento científico o relacionado con ciencia, el gran evento de salud del año, ¿no? De la década. Pues, no lo entiendo, estoy de acuerdo con Jaira. Entonces, sí, es una pena. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Excelente charla. Gracias. Gracias, Yajaira. También tenemos, bueno, queremos escuchar a alguien más. Si gustan levantar la mano o escribirla a través del chat. Estamos a punto de cerrar la sesión. Bueno, yo generalmente hago esto en mis presentaciones, pero no sea muy inoportuno, pero me gusta hacer una pregunta y en este caso, no sé si todavía tiene habilitado el doctor Trigo su micrófono. Yo me gustaría hacer una pregunta a él. No, tuvo que salir, tuvo Tuvo que que ir salir, a sí. otra videoconferencia, pero bueno, cerraríamos aquí nosotros. Entonces yo creo que con eso tenemos. No sé si quieran dar alguna pequeña conclusión. Tenemos un comentario, perdón, Sí, antes de ya lo Ajá, vi. David, por favor, si David. gustas habilitar tu micrófono. Adelante, te escuchamos, David. Dice que su micrófono no funciona muy bien, pero si lo podemos leer, dice, Ajá. considero que el problema radica en que mucha gente desconfía de sus autoridades y no hacen caso de las recomendaciones oficiales. Por ello, no creen que exista tal problemática de salud pública y otros sí creen y se enfocan a buscar o reproducir criterios no comprobados o científicos. Este fenómeno aumenta en los países más desordenados en cuanto a convivencia comunitaria como nuestro país. Pues sí, de hecho, sí. Hay que salir aquí al centro para ver lo que es sufrir. Sí. Pues sí, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, David, por el Gracias. comentario. Pues bueno, yo creo que si no hay alguna Va. pregunta más, Jacob, Alejandro, si quieren alguna pequeña conclusión, muy, muy, muy breve.
Ajá. para que podamos terminar, en este caso, la sesión. Sí, pues lo que comentamos, bueno, para cerrar, eh, por ahí mencionaba una pregunta, Alejandro, ¿hay que ser científico para divulgar ciencia o hay que ser periodista para divulgar ciencia? Nosotros quisimos resumirlo en las bases más sencillas, que es el pensamiento crítico, que como bien mencionaba, es como el hijito del pensamiento científico. Eso es lo único que nos va a apoyar a sobrellevar este tipo de información y no tan solo en la parte científica, sino en nuestro día a día cotidiano. Eso yo creo que lo que nos podíamos sacar pues, de todo lo que sería la charla. Nos Alejandro. pregunta Verónica que qué beneficio obtienen las personas que hacen las fake news. Mm, Uf, pues yo no me atrevería a aventurar la, la tía Cuca que manda el consejo de beber agua hirviendo con ajo en las noches o cosas así. Yo creo que el beneficio de tener con qué platicar. yo Pero, creo que nos gusta pero sentirnos que somos escuchados o no sentirnos expertos. sí. ¿No? Bueno, sí, claro, a nivel de calle la preocupación es genuina, aunque los datos sean falsos, pero a nivel de quién las fabrica, no tengo idea. Me imagino que hay un rango de posibilidades desde vender productos milagro hasta vender terapias alternativas, generar tráfico. ¿No? Hay sitios que agregan noticias falsas todo el tiempo y que tienen un montón de tráfico y tienen valor en la bolsa, ¿no? Porque tienen mucho tráfico, son sitios muy transitados. Después hasta se venden. Me imagino, ¿eh? Por Monetización en favor, no YouTube me vayan a pueden citar. hacer. ¿Vale? Monetización en algunas redes sociales como YouTube. Sí, Sí, suena razonable, ¿no? sí. Hay un canal Mundo Desconocido que, que tiene una cantidad de suscriptores y pues, tampoco tienen que esforzarse demasiado en hacer el contenido. Pero sí, es una suposición, no lo sé. No lo ¿Quién sé. sabe? Sí, pero buena pregunta. Muchísimas Es gracias, como hay un... Verónica. Sí, gracias. Alejandro, Y, ¿alguna pequeña conclusión breve? pues solamente agradecer si lo aguantaron completo. Si me aguantaron a mí todo el rato, pero y decir un detallito por ahí que se me olvidó, que creo que es importante, que es hay cosas que siempre van a estar por ahí en la zona gris de conocimiento. La existencia del Yeti, de los aliens grises con ojos de aceituna de Kalamata, la efectividad de tomar agua con ajo porque lo dice la tradición, o el fantasma de mi abuelito que viene a visitarme a dejar unas flores. Todas esas cosas que son muy difíciles de demostrar, están en el área del negativo. Entonces, hay una cosa que no pusimos en el kit, que es importante para conducirse todos los días, que es recordar que la ciencia tiene alcances y límites y que esencialmente se demuestra un positivo. El gran ejemplo está en el ensayo de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Voy a ser rapidísimo, perdón si trataré de ser muy rápido, donde describe en la siguiente situación, hay una tetera orbitando el Sol y su órbita lo pone entre la Tierra y Marte cada tanto tiempo. Tú no puedes demostrar, menos en los 50 cuando escribió el ensayo, cuando no había telescopio espacial con el cual soñar, eh, tú no puedes demostrar que esa tetera no existe, pero realmente existe. Y si vemos alguna alteración en el movimiento de los objetos celestes, que se podría explicar con un objeto que esté orbitando en la misma órbita en la que creemos que esté nuestra tetera, suena razonable pensar que es una tetera. ¿No tendría que ser algo más probable como objeto celeste? Entonces, hay que tener cuidado con no ser un robotcito tampoco, y pensar que como no se puede demostrar un negativo, vamos a dar por buena la tetera de Russell. No. Parte del pensamiento crítico es suspender el juicio. Entonces, nosotros suspendemos el juicio con la tetera, pero tampoco creemos que exista esa tetera, ¿no? Entonces, pues quizás solo ese detallito, ¿no? Que me faltó por ahí y que creo que era importante. Y agradecerles. Creo que es muy importante que ejercitemos el músculo crítico. Bueno, Muchísimas gracias a ambos. Pues hemos agotado todas las preguntas. Podemos cerrar la sesión el día de hoy.
Y bueno, agradecemos a quienes hayan conectado a esta sesión, a quienes hayan participado el día de hoy, a los ponentes que participaron, al doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, a la Academia Mexicana de Ciencias, a Gladys Yáñez, colaboradora de Tardes de Ciencias, y a Comunicación Universitaria de la UB, en este caso, quien nos apoya con la difusión de lo que son los carteles, los banners y lo demás. Les recordamos y les esperamos el día martes 16 de junio, perdón, 16 de junio no, es el día martes 23 de junio, perdón, con la charla Educación de Precisión hacia una educación personalizada que va a impartir el maestro José Guillermo Hernández Calderón de la Facultad de Estadística e Informática en la Maestría de Sistemas Interactivos centrados en el usuario de la Universidad Veracruzana. Por el mismo enlace en punto de las 17 horas y pues no me resta más que agradecerles a todos. Que tengan bonito fin de semana y quédense en casa. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.